Hombres de Cristo. Dejemos que la palabra de Dios examine nuestro corazón y alumbre nuestros pasos. Amada Iglesia, qué privilegio y qué responsabilidad poder compartir juntos este tiempo la palabra de Dios. Muchas gracias por esta oportunidad y les invito a ir a la palabra de Dios, allí al libro de Hechos, para estar considerando la expansión de la Iglesia del Señor en el antiguo mundo greco-romano. Vamos a estar considerando acerca de su crecimiento, ese crecimiento que se extendió en dos sentidos. En un sentido geográfico hacia el norte, más allá de Judea y Samaria, y en un aspecto cultural desde los judíos hacia los gentiles. Esto que es una verdad que ha costado tanto, ¿cierto?, aceptar por parte del pueblo hebreo, del pueblo judío. Y justamente es una de las características del libro de Hechos, esta transición que se puede encontrar allí. Así que vamos al capítulo 11 para introducir el pasaje en el cual vamos a estar. Estaremos estudiando acerca de la iglesia en Antioquía y vamos a introducir allí en el capítulo 11, verso 17 y 18, donde tenemos el resumen y la finalización luego de que Pedro va a subir a Jerusalén con ese informe. Recordemos que él tuvo esa visión de parte del Señor para revelarle justamente esta voluntad o revelación progresiva, como costó tanto entender, fue necesario para Pedro esta revelación especial, tan particular, a través de aquella visión. Y luego de Pedro comprender todo esto y llevar el informe a Jerusalén, al comienzo de este informe, en el capítulo, vemos que aquellos que eran defensores de la circuncisión discutían con él, le reprochaban por haber entrado en casa de hombres incircuncisos. Pero previamente a eso, Pedro ya había mostrado de que Dios le enseñó, le mostró de que para él no hay favoritismo entre las razas, de que Dios no hace acepción de personas. Así que todo esto lo centralizamos o lo resumimos en estos dos versículos que es la conclusión. Capítulo 11, verso 17 entonces, de Hechos, estamos ahí. Y dice allí, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 18. Entonces, oídas estas cosas, finalmente, ¿no? Sería, callaron, es decir, cesó la crítica. ¿Y qué más? Y glorificaron a Dios, es decir, comenzó la adoración, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El tema ahora justamente tiene que ver con la inclusión de los gentiles. Así que les invito a considerar en esta meditación cómo se plantó y se regó la iglesia en Antioquía. Esa iglesia ejemplar, misionera, que nos ha dejado un legado inolvidable. Acá tenemos uno de los acontecimientos más grandes de la historia de la iglesia del Señor luego de su nacimiento, allí en Hechos capítulo 2, de su comienzo. Es un salto que se da en esta porción hacia lo último de la tierra, como había sido el mandato desde allí, desde el capítulo 1. Recordemos que posiblemente o aparentemente hubo una demora, una resistencia en el cumplimiento de ese mandato. La iglesia se queda en Jerusalén, en algún sentido parece poner un freno de mano, la iglesia está siendo bendecida, Dios la respalda, se añaden a la iglesia los nuevos creyentes, pero no sale, queda allí. Así que acontece esto que vamos a leer y vemos cómo nace esta iglesia, cómo se planta este testimonio. Capítulo 11 entonces, vamos ya al pasaje, verso 19. Ahora bien, comienza así el texto. Y ahora bien nos ubica, es decir, nos sitúa en un momento, en tiempo y circunstancia. Bueno, ¿qué tiempo? ¿Hacia qué contexto? ¿En qué contexto estamos acá? Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo
a los judíos. Acá justamente nos sitúa el pasaje en aquella gran persecución con motivo de Esteban, es decir, que se desató a causa de Esteban. Vamos ahora al capítulo 8, ahí es donde hace la referencia Lucas. Leemos el texto, capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte, es decir, en el asesinato de Esteban por lapidación. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Luego de que Saulo aprueba la muerte de Esteban, esto anticipa esta fuerte persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. Acá hay creyentes, acá hay hijos de Dios, hijas de Dios, que son anónimos. ¿Esparcidos por dónde? Por estas regiones, por las tierras de Judea y de Samaria, justamente hacia el norte, como antes mencionamos, salvo los apóstoles. Salvo los apóstoles. Así que la iglesia, luego de haber estado en un sentido encuartelada en Jerusalén, ahora levanta este freno de mano y sale. Fueron esparcidos por todas estas regiones. Sin embargo, esto que pretendía destruirla o dañarla, según la providencia de Dios, trajo un resultado completamente diferente, porque justamente promueve la expansión, permite un avivamiento, se produce un avance como resultado de esta persecución. Y tiene que ver con estas personas, con estos creyentes. Notemos ahí lo que dice el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, estos que fueron esparcidos eran testigos que estaban preparados, no solo para sufrir, sino también incluso para perder la vida, como el caso de Esteban. Estos creyentes iban por todas partes, sin púlpitos, anunciando el evangelio, es decir, en el diario vivir, a tiempo y fuera de tiempo, y su tema era Cristo y este crucificado. Ahora, sin embargo, con todo lo valioso que esto tiene, no olvidemos que ellos hicieron esto solo a los judíos, como hemos leído antes en el capítulo 11, verso 19, al final de ese texto. Solo a los judíos habían hablado la palabra. Y antes de que mostremos distancia, digamos, o marquemos su error con este grupo, recordemos que ellos no tuvieron la visión que tuvo Pedro para entender que el evangelio debía llegar a toda persona, y tampoco escucharon el informe de Pedro. Así que, aunque esta oposición a hablar a los gentiles era errada, todavía esto nos da una enseñanza, nos permite ver que el origen de la iglesia era divino, era justamente de parte de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque de lo contrario, sin duda, que hubieran recorrido mar y tierra para ser un prosélito. Esto justamente era algo que el Señor denunciaba a los religiosos en Mateo 23. Muy diferente la situación. Ellos respetaban y obedecían hasta donde habían tenido la luz suficiente de avanzar. Pero ahora vamos a entrar en el verso 20, donde encontramos a un grupo que Dios va a destacar, que puede ver más allá, que puede encontrarse en el centro de la voluntad de Dios. Y dice ahí el pasaje: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Acá tenemos este grupo especial que se diferenció, que pasó a la historia desde el anonimato. ¿Y por qué pasa a la historia? Vamos a leer allí. Los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Pasan a la historia desde el anonimato, por ser fieles a la palabra, por la fidelidad a la palabra. Vemos en este grupo, en este remanente, ese valor hacia la obra personal. Ellos comprendieron que no hay fronteras, que no hay límites para el mensaje del evangelio, que este mensaje debe ser predicado a todos, en todas las épocas, en todo lugar, justamente por esa común necesidad de toda persona, que tiene que ver con la presencia del pecado.
Así que dice acá, entraron en Antioquía. Y los lugares son algo importante en el libro de Hechos. Justamente Antioquía es una de esas grandes ciudades, multicultural, cosmopolita, también podríamos decir. Fue fundada algo de 300 años antes de Cristo. Y llegaría a ser con el tiempo la capital de la provincia imperial de Siria. Su población estimaba en 500.000 de habitantes, 500.000 habitantes. Y según Josefo, fue considerada la tercera ciudad del imperio en importancia, después de Roma y de Alejandría. Así que miren si es notable justamente esta zona, esta iglesia, este lugar estratégico. Pero antes de seguir acá, esto simplemente es un paréntesis, quisiera que resaltemos la maravilla de estos varones. Dice unos varones. ¿Por qué? Porque siempre hay gente en el centro de la voluntad de Dios. Ellos están en el centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hablaron a los gentiles, a los griegos, dice ahí, también a los griegos. Y esa palabrita también en el verso 18 la tenemos, ahí se repite, allí se menciona a los gentiles. Y justamente esa palabra también admite, es decir, o incorpora esto que son los gentiles. Eso es lo que está diciendo. Ahora, esto no quiere decir que la evangelización a los judíos debía terminar, sino que ahora de manera plena debía irse hacia también los gentiles y alcanzarlos con el mensaje. Es la incorporación entonces de ellos. Y dice, hablaron. Es decir, no había otro método. Eran sus palabras, y esa palabra hablaron tiene que ver con una conversación sencilla, común, por supuesto sin restar la debida solemnidad que debe tener la exposición, la predicación del mensaje de salvación. Acá tenemos a la iglesia y esta expansión que se describe como resultado de la obediencia de estos creyentes anónimos, estos evangelistas que compartían el mensaje. Y esto es así porque el mensaje siempre exige una respuesta, ya sea en rechazo o en aceptación. Hermanos, iglesia, hermanas, la iglesia crece cuando cada uno de sus miembros se propone contar quién es el Señor Jesucristo en su vida, qué es lo que Él ha hecho. Ahora, ¿qué es lo que ellos predicaban? Sin duda tenía que ver con aquello que era lo notable de los apóstoles. El capítulo 4 de Hechos, verso 33, dice allí, hablando de los apóstoles, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Bueno, eso fue en Jerusalén. Pero aquí también, estos anónimos, ¿qué es lo que predican? ¿Qué es lo que debemos predicar sino a Cristo? A Cristo crucificado, a Cristo resucitado, a Cristo glorificado. Así que este es el grupo que Dios destaca y siempre es así. Es Dios el que destaca. Y noten cómo la bendición de Dios, el respaldo del Señor está sobre ellos. Verso 21. Dice allí, y la mano del Señor estaba con ellos. Qué tremendo, hermanos, lo que estamos leyendo. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dios bendice a todo aquel que es fiel a su palabra. Estos hombres predicaron, llevaron el mensaje a los oídos externos de las personas. Pero las personas fueron salvadas por la mano del Señor. Sus corazones, sus conciencias fueron eficazmente tocados por el Señor. Esto a la vez es para nosotros un notable recordatorio, que la expansión de la iglesia fue por el poder de Dios. Siempre es así. Dios está detrás de cada avance real y genuino de la misión, verdadero. Está Él detrás de todo esto. Más allá de todas nuestras buenas intenciones o estrategias, es la mano del Señor la que va a hacer la diferencia. ¿Y qué me enseña la Escritura? ¿Qué nos enseña la Escritura acerca de la mano del Señor? Esto tiene que ver con su poder, con su diestra. Tanto sea expresado en juicio o en bendición, como en este caso. Tiene que ver con la autoridad del Señor, con su fuerza, su dominio. Esto es lo que el Señor justamente dice allí en la Gran Comisión. Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es el poder que está respaldando a este grupo que Dios destaca. Es la fuerza del Señor, es el dominio, el poder de su diestra, su autoridad. Y Dios determinó que en este tiempo gran número se convierta. Y esto de gran número nos hace ver nuevamente que sin duda fueron alcanzados más que helenistas, es decir, judíos de habla griega. Esto es algo que sucedía antes y de hecho, de no ser así, no hubiera justificado la investigación especial desde Jerusalén. Y dice, se convirtió al Señor. Qué hermosa expresión para hacer referencia a esa combinación de arrepentimiento y fe que comúnmente llamamos conversión. Esta gente fue salva. Noten allí en el verso 24, al final del 24, tenemos nuevamente lo mismo, como hay un énfasis en esto, y lo repite dentro del contexto, por supuesto, y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Muchas personas pasaron de muerte a vida, agregada al Señor. Esa palabra agregada aparece en otros lugares también en los Hechos, en el libro de Hechos, y acá se está usando justamente en referencia al crecimiento de la iglesia. Noten que los añadidos, estos que se agregan, son añadidos por el Señor. Por allí también en el capítulo 2 dice que el Señor cada día añadía a su iglesia, aquellos que estaban creyendo. Así que es el Señor el que añade y los añade a Él mismo. Es decir, son añadidos por el Señor y añadidos a Él, a su cuerpo, como leímos en el verso 24. Fue agregada al Señor. Esa es su iglesia. Queridos hermanos, hermanas, ¿quién no quisiera tener esta bendición? Que el cielo te respalde. Que la mano del Señor esté sobre tu vida, sobre todo lo que haces. ¿Quién no quisiera esta bendición? ¿Qué más podría pedirse? Ahora, estos creyentes anónimos, este grupo que tenía el respaldo del Señor, fue fiel a su palabra. ¿Cuántos de nosotros queremos ser fiel a todo su consejo, a toda su palabra? Sigamos, verso 22. Esto no quedó sin trascender las fronteras, sin ser conocido. Por eso dice el verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Llegó la noticia. Esta iglesia compuesta de judíos y de gentiles se hace conocido, ¿no? Es algo justamente muy novedoso, es nuevo, es algo que está pasando, es un tiempo de transición. Y la iglesia en Jerusalén, lejos de mirar hacia otro lado, toma una decisión excelente. ¿Qué es lo que decide? Dice, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. No enviaron un apóstol, enviaron a Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Es un ministro altamente capacitado, ideal para la misión. Él es nativo de Chipre, es un hombre excepcional. Allí en el capítulo 4 lo tenemos con aquel sobrenombre que le ponen, que es Bernabé, que significa hijo de consolación, haciendo una referencia al carácter de su persona. Dentro de ese contexto se nos cuenta que él tenía una heredad y la vendió voluntariamente, ¿no? Para poder suplir y ser parte en ayuda a los necesitados, mostrando su generosidad con los necesitados. Aún en el capítulo 9, y ahí podemos leerlo, verso 26, lo tenemos a Bernabé, este tío de Marcos, que va a ser el que intercede, ¿no? Justamente en los primeros días de Saulo, ya dentro de las filas de la iglesia del Señor. Recordemos que él era un perseguidor y ahora ya convertido, no le fue fácil justamente la admisión de la iglesia del Señor en esos primeros días. Leemos ahí, 9:26 de Hechos, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo a Saulo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús.
Acá Bernabé sale como fiador de Pablo o de Saulo, ¿no? Próximamente Pablo. Cuando todos sospechaban de él, Bernabé da muestras de amor cristiano, de generosidad. Y justamente el mismo contexto en donde estamos, el mismo pasaje, el verso 24, lo describe aún más. ¿Quién era Bernabé? Verso 24, 11-24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Por eso decimos que es excepcional, nadie más apropiado que él. Varón bueno, y esa expresión no es algo aislado, sino que está caracterizando un estilo de vida, es algo general en su vida. Y por supuesto, era alguien controlado por el Espíritu. Allí lo tenemos, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo controlaba su vida. Así que este hombre es excepcional y nadie más apropiado que él para esta misión. Es de probado carácter, un hombre de gran discernimiento. Barclay lo llamó el hombre con el corazón más grande en la iglesia. Así que él es enviado a confirmar ese reporte, a edificar la iglesia, de la misma manera que antes Pedro y Juan fueron enviados a la misión en Samaria, en el caso de Felipe. Así que el Señor bendice, cuando el Señor bendice, permite que otros sean parte. Hay lugar para que otros se sumen en la gran tarea, en la gran labor de la obra del Señor. Y Dios siempre va a usar instrumentos limpios, instrumentos útiles. Por eso es importante que nos mantengamos siempre en un constante crecimiento. Bernabé no era cualquiera, no cualquiera iba a ser enviado, como lo mencionamos antes. Ya había dado crédito acerca de su carácter probado, de su fidelidad, de su temor, de su disposición, de todo lo que el Señor había hecho ya en su vida. Así que es importante la preparación, que estemos limpios. No es cualquier cosa, es la obra de Dios. Así que sigamos el pasaje, verso 23. ¿Qué pasa con él cuando llega? Dice así, cuando llegó y vio la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo se ve la gracia de Dios? Lo que él ve son vidas transformadas. Es el fruto digno de arrepentimiento. Son estas personas que han pasado de muerte a vida. Es gente que ha sido salva. Han nacido de nuevo. Son ciudadanos del cielo. Y lo que confirma justamente es la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Es ese fruto digno de arrepentimiento, son vidas transformadas. ¿Y qué pasa con él? Se regocija. Dice, se regocijó, se alegró, se gozó. Es que Bernabé sabe gozarse en la obra de Dios, en el trabajo de otros hermanos que son anónimos. ¿Y cuál es su consejo? Seguimos. Y exhortó, se regocijó y exhortó. ¿A qué? A todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Cuál fue su consejo? Que perseveren con sinceridad de todo corazón, que sigan al Señor. Y esto fue a personas que eran recién convertidas, podríamos decir creyentes nuevos. Ese fue su consejo. Y este es un consejo bíblico, es un consejo cristocéntrico. Esa es la manera en la que se debe aconsejar. Y esto va más allá del tiempo. Porque esto es lo que Dios espera de cada discípulo, independientemente del tiempo que tenga como un hijo de Dios. Esto es algo que el Señor también espera de los suyos, de todos aquellos que somos discípulos del Señor. Dice allí el Señor en Mateo 22:37, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la impronta que Dios quiere marcar en nuestro corazón, independientemente del tiempo que tengamos en la iglesia del Señor como hijos de Dios. La dedicación, la lealtad, el compromiso va a hallarse siempre de esta forma. Hacia ahí es donde debemos ir y mantenernos allí, en ese reconocimiento del Señor en nuestra vida. Sigamos, verso 25. Para ir terminando casi. Después fue Bernabé a Tarso, es decir, viajó a Tarso, rumbo a Tarso. ¿Para qué? Para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y acá no podemos dejar de admirar
la humildad de Bernabé. Él reconocía sus propias limitaciones frente a la tremenda tarea, esta titánica tarea, esta gran multitud que fue agregada al Señor. Hay mucho trabajo, es intenso. Sin embargo, él deja este lugar y viaja a Tarso a buscar a Saulo. Así que él ve la oportunidad que se presenta acá en Antioquía y recuerda a Saulo, su pasión, sus dones para enseñar, y posiblemente también sabía acerca de ese llamado a ser el apóstol a los gentiles que tiene Pablo. Seguramente a través de Ananías eso había sido conocido en toda la región y la zona entre los discípulos. Así que viaja a Tarso, esa tierra natal de Saulo, donde los creyentes habían enviado a Saulo años antes, justamente porque peligraba su vida, estaba siendo amenazado allí en Jerusalén, y lo envían a Tarso. Eso lo tenemos en el capítulo 9. Así que no es una tarea fácil, pero él lo buscó, lo reclutó, lo trajo y lo involucró en su ministerio, le dio lugar. Y esto dio inicio a un trabajo maravillosamente respaldado por el Señor. Bernabé quería que brille la obra de Dios. Querida iglesia, amada iglesia, hermanos, hermanas, ¿es así nuestro servicio? Hay oportunidad, hay espacios para que otros se sumen, para que desarrollen sus dones, para que ejerciten sus dones. Terminemos ahora sí con este versículo 26. Y se congregaron allí todo un año. Y esta es la prioridad para todo hijo de Dios, para todos aquellos que nos convertimos. Es parte del plan de Dios que nos reunamos. Sin embargo, qué triste cuando cualquier cosa nos saca del culto. Dice un año, tiempo suficiente que les preparó a ellos para la misión posterior que tendrían, que el Señor tendría para ellos. Lo vamos a ver ahí en Hechos 13, justamente aquel grupo donde el Espíritu Santo los señala y los llama a salir a ese primer viaje misionero. Así que esto también les preparó a ellos para lo que Dios iba a tener posteriormente en la voluntad específica para sus vidas. Y dice acá que enseñaron a mucha gente. Enseñaron a mucha gente. Esto es parte elemental de la obra, del servicio, de lo que tiene que ver con plantación de iglesias. Justamente es parte de la gran comisión. El Señor dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es doctrina, es enseñanza. Ahora, es la doctrina, atención por favor con esto, aplicada, lo que va a consolidar a esta iglesia modelo, ejemplar. Es esa enseñanza la que barre con la ignorancia, con la superstición, y abre la puerta y permite formar cristianos maduros, creyentes maduros, sólidos. Esos buenos cimientos son la base sobre la que se van a desarrollar esos grandes siervos que tenemos ahí registrados en el capítulo 13 que antes mencioné. Así que, queridos hermanos, iglesia, hermanas, si hemos de madurar y hemos de dar buen fruto, ¿cuánto necesitamos conocer lo que creemos y vivirlo? Recordemos eso, y vivirlo. Así que el legado que nos deja la iglesia en Antioquía es este. Terminamos el verso 26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos. ¿Será que la palabra Cristo estaba permanentemente en sus comentarios? Hasta acá Lucas se refiere a los discípulos de distintas maneras, como hermanos, como los que iban siendo salvos, como los santos, como los del camino. Pero acá es el público no creyente, es decir, los incrédulos, los que acuñan este término, que posiblemente era en un sentido despectivo para referirse a los hijos de Dios. Esto destaca la naturaleza cristocéntrica del discipulado. De esta forma son distinguidos como seguidores de Cristo. Y lo que notamos acá es que los discípulos comienzan a tener una identidad propia, diferente de los judíos. Esta es la iglesia joven de Antioquía, que fue una mezcla entre judíos y gentiles, pero había algo que tenían en común y era Cristo. ¿Cómo se plantó la iglesia en Antioquía? Con creyentes anónimos al comienzo, comunes y corrientes, que hicieron historia,
y fueron parte de ese nacimiento, de esta iglesia ejemplar, misionera. Y luego Dios les regala estos hombres de Dios, Bernabé y Saulo, para consolidar, para confirmarla, para nutrirla, para equiparla, edificarla, lo que llegaría a ser esa iglesia misionera que sale en las hojas del Nuevo Testamento para nuestra edificación. Y los últimos versículos, no tenemos el tiempo ya, podemos ver que esta iglesia que es ejemplar, es generosa en dar. Hay una necesidad en Judea, en lo que sería Jerusalén, hay escasez, hay un hambre por una sequía y demás, y la iglesia es generosa en dar. Este es un testimonio práctico también del obrar de Dios en sus corazones a través de las buenas obras. Ahora son los creyentes de Antioquía quienes tienen la oportunidad de contribuir para las necesidades materiales. Y noten esto, ¿de quién? De los hermanos, como dice allí al final del verso 29, que envían socorro, determinaron, es decir, enviar socorro, ayuda material. ¿A quién? A los hermanos, es la familia de la fe. Ahora, esta solidaridad se concreta, es decir, esa decisión la llevan a la acción. Por eso el verso siguiente, el verso 30, dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así que esta solidaridad entre gentiles y judíos es algo completamente nuevo. Lo que resalta es la unidad de la iglesia, esa unidad que solo Cristo puede lograr. Iglesia, no podemos ser parte de la obra misionera o el ministerio local sin entrega, sin renuncia. El tiempo, las capacidades, los recursos son de Él y deben estar a su disposición. No perdamos de vista que nuestra iglesia local nunca irá más allá de lo que sea cada uno de sus miembros. Nosotros somos hoy la iglesia del Señor. Estamos haciendo historia. No importa el anonimato, lo que importa es su respaldo. Iglesia, amada iglesia, el Señor nos ayude y nos halle fieles a su palabra en obediencia a ella cada día. Responsables ante ese mandato que sigue en pie de ser testigos hasta lo último de la tierra. Esperamos que la palabra sea de bendición para su vida y repercuta para el bien de los que los rodean. Por consultas o consejería, escríbanos a hombresdecristo1@gmail.com. Hasta la próxima, Dios mediante.